La Gaitana Podcast. Voces del periodismo independiente. Soy Felipe Gali desde Buenos Aires. Y yo, Luis Fernando Pacheco desde Bogotá. Y esto es Escrutinios, el podcast para analizar los resultados de las elecciones más importantes a lo largo del mundo. Y para defender la democracia en estos tiempos difíciles. Acompáñennos este 2025 para conocer a los candidatos, los partidos, las tendencias, los resultados y las implicaciones de los principales procesos electorales en América Latina y el mundo. Solo aquí, en La Gaitana Podcast. Bueno, un saludo a toda nuestra audiencia, a todos nuestros oyentes. Aquí estamos en un capítulo más, el penúltimo de esta temporada de Escrutinios, el podcast para analizar procesos electorales a lo largo del mundo, producido por La Gaitana Periodismo Independiente y el programa de Ciencia Política y Gobierno de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Les habla Luis Fernando Pacheco y le doy la bienvenida a mi habitual compañero de análisis, Felipe Gali. Felipe, un saludo desde aquí, desde esta fría Bogotá a la calurosa Buenos Aires. ¿Cómo estás? Hola Luisfer, ¿cómo andás? Un saludo a todos. No me encuentro en Buenos Aires ahora, estoy en mi cálida provincia natal, Entre Ríos, pero disfrutando unas vacaciones, pero siempre con un rato para hablar de elecciones. Excelente, excelente, Felipe. Y bueno, nos vamos a un capítulo muy atípico, en primer lugar por la extemporaneidad, y es que estamos haciendo un capítulo de unas elecciones que se celebraron hace exactamente 13 días. Así que esa es la primera pregunta que voy a hacer. Te vamos a hablar de Honduras, que tuvo elecciones generales el domingo antepasado, pero que todavía no llega a un finiquito exacto. Voy a empezar por ahí, luego nos vamos al contexto. Felipe, ¿por qué hasta ahora estamos reportando este capítulo a que se dé la anomalía electoral? Y Honduras el pasado 30 de noviembre celebró sus elecciones generales para renovar la presidencia, los tres designados presidenciales, que serían la vicepresidencia, los diputados del Congreso y más de casi 300 autoridades municipales y los 20 escaños del Parlamento Centroamericano, todo en un mismo día. Y desde hace 2 semanas que se encuentran cerrando lo que ha sido un escrutinio increíblemente tenso y muy lento, con un montón de acusaciones e irregularidades, frente a una diferencia de votos muy ajustada entre el candidato del Partido Nacional, el conservador Nasri Afura, el Partido Liberal con Salvador Nasralla, son los dos principales candidatos, y bueno, en tercer lugar se estaría ubicando el partido gobernante Libertad y Refundación con Rixi Moncada. Ha sido un proceso muy atípico, como bien has dicho, y bueno, con mucho contexto, mucha tela que cortar, que vamos a intentar resumirlo, ¿no? Porque la verdad han sido 2 semanas muy tensas en el país centroamericano. Bueno, pues Felipe, yo creo que es válido empezar por el contexto, por entender cómo llegamos hasta aquí y por hablar, me atrevo a hacer spoiler, de un matrimonio bastante polémico en la política contemporánea de Honduras. Entonces, te invito a que hagamos un poco de contexto para nuestra audiencia. Por supuesto. Bueno, pongámonos primero en el contexto de Honduras. Hablamos de uno de los países más pobres de Centroamérica, de por sí una de las regiones más problemáticas de América Latina, un epicentro del narcotráfico y de la inseguridad regional. En su momento llegó a ser el país que no sufre una guerra civil más violento del mundo y sigue siendo uno de los más violentos del hemisferio occidental. Entonces, las cuestiones de seguridad y economía suelen ser las que priman. Por mucho tiempo, durante más de un siglo, Honduras tuvo un bipartidismo bastante violento, ¿no? Una alternancia complicada entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, que se comenzó a desquebrajar en la década de 2000, cuando llega al poder José Manuel Zelaya, o Mel Zelaya, como se le llama, que era candidato del Partido Liberal, había asumido con una plataforma bastante genérica, centrista, pero en cuanto asume gira a la izquierda, y se encuadra en el proyecto político de la Marea Rosa, ¿no? Recordemos la época donde Hugo Chávez tenía una gran preeminencia en la región, donde se intentó como construir ese esquema progresista, izquierdista, el llamado socialismo del siglo XXI. El chavismo encontró en Zelaya un aliado trascendental, de hecho un aliado ideológico muy compenetrados, se reconocen a sí mismos como socialistas del siglo XXI, mantienen muchas de esas estéticas. Y bueno, un 28 de junio de 2009, mientras Zelaya se disponía a convocar a una consulta popular para definir una asamblea constituyente, se produjo un golpe de Estado militar,
uno de los pocos golpes de Estado militares exitosos que ha habido en la región desde el final de las dictaduras del Plan Cóndor, que lo desalojó del poder a Zelaya y lo forzó al exilio. Después se le permitió retornar, y bueno, y se instaló a un gobierno interino liderado por el Partido Liberal hasta que hubo nuevas elecciones que devolvieron al Partido Nacional, a la derecha tradicional hondureña, al poder. Todo el conflicto político actual en Honduras desciende de ese génesis tan polarizante como te lo podrás imaginar, ¿no? Un golpe de Estado, una durísima represión de protestas. En fin, el gobierno del Partido Nacional de 12 años se caracteriza, a pesar de todo el discurso con el que el Partido Nacional llega al poder, por un aumento desmedido de la violencia armada, de los grupos delincuenciales, del crimen organizado, y una compenetración cada vez más fuerte entre el Estado y el narcotráfico, al punto que muchos de los altos funcionarios del gobierno hondureño terminaron señalados por narcotráfico. Todo esto termina empeorando cuando llega en 2013 a la presidencia Juan Orlando Hernández, que es otro gran y clave actor, además del matrimonio Zelaya-Castro, que es el que lidera el llamado narcoestado, ¿no? Ese periodo, y además produce una fuerte autocratización, incluso cometiendo la primera gran violación a la Constitución después del golpe de Estado al pretender reelegirse inconstitucionalmente. En Honduras está prohibida la reelección constitucionalmente. Cuando llegan a esta elección de 2017, que yo te digo es la antesala para lo que se cree que podría estarse por repetir, o el escenario más similar al que está viviendo Honduras en este momento. Después de este golpe en 2009, el bipartidismo estalla en 1000 pedazos. Por un lado, Zelaya abandona el Partido Liberal y funda su partido, Libertad y Refundación, Libre, que es un partido de izquierda, encuadrado muy vinculado a lo que es el chavismo. Y por el otro lado aparecen figuras outsider que buscan capitalizar el descontento. Honduras es un país bastante conservador y con una sociedad bastante despolitizada en algunos puntos que son sensibles a esta clase de discursos, y ahí surge una de las principales figuras, que es Salvador Nasralla, que es un presentador de televisión devenido en político, que siempre logra una apreciable cantidad de votos en las elecciones de 2013. En 2017, Libre y Nasralla logran un acuerdo por el cual Nasralla es el candidato de la oposición por esta coalición liderada por Libre, y en un escenario muy controvertido pierde contra Juan Orlando Hernández por la mínima, en medio de unas denuncias de fraude abrumadoras. Hablamos de que Nasralla había liderado la mayor parte del escrutinio, se produce un corte de luz prácticamente, y cuando se vuelven a encender las luces está ganando Hernández. Se desatan una serie de protestas, mucha represión, nuevamente varias muertes, hasta que se llega a un acuerdo político para relajar la tensión política en el país. Después, en ese periodo, se debilitan las relaciones entre el Partido Nacional y el gobierno de los Estados Unidos, que era su principal benefactor, por las acusaciones de narcotráfico en contra de los altos funcionarios del Estado hondureño. Y ahí es cuando llega la pandemia, que termina de liquidar la situación para el Partido Nacional. Se organiza una nueva coalición con la esposa de Mel Zelaya, Xiomara Castro, como candidata a presidenta, y ella gana por un amplio margen en 2021. Esa es la antesala del periodo actual, ¿no? El de Xiomara Castro, un periodo muy complicado, ¿no? En el que el matrimonio Zelaya-Castro, se sospecha que Zelaya sigue teniendo un poder abrumador detrás de su esposa. Ha tenido que encarar una presidencia no muy complicada por lo que es la salida de la crisis posterior a la pandemia, la precaria situación infraestructural del país, intentar encauzar lo que es la crisis de seguridad, que sigue siendo una de las principales preocupaciones, y además el colapso de la coalición opositora, ¿no? Que fue prácticamente una alianza anti-Partido Nacional, nada más asumir el poder, una serie de conflictos internos dentro de Libre, que además perjudicaron mucho la gestión pública. Yo te estoy diciendo que tenemos un sistema de partidos, un sistema político en Honduras muy institucionalizado, en el que los partidos manejan enormes redes clientelares y controlan grandes tramos municipales, estatales, y bueno, en ese contexto la repartija de poder dentro del Estado generó una serie de conflictos dentro de Libre contra el liderazgo de Zelaya,
que provocaron que se produjeran, por ejemplo, tomas de instituciones por parte de empleados públicos desafectos, en su mayoría militantes, y eso, te imaginarás, obstaculiza enormemente la gestión pública. En fin, eso explica más o menos por qué a Libre le fue tan mal en estas elecciones. Nasrallah, que había sido candidato a designado presidencial, a vicepresidente de Xiomara Castro, renunció hace poco más de un año y medio para poderse volver a presentar como candidato. Y ahí es cuando resurge la idea de remontar al Partido Liberal, ¿no? Porque yo te había dicho, Zelaya había roto con el Partido Liberal pasó una década de desierto político, pero seguía teniendo una enorme maquinaria clientelar y una gran cantidad de activos que podían usarse para una contienda electoral. Bueno, dos personas alejadas del gobierno de Libre, uno es Nasrallah y el otro es Jorge Calix, que era un dirigente de la Juventud de Libre que rompió con Zelaya. Compitieron, se afiliaron al Partido Liberal de nuevo, después de haberse separado, y compitieron por la candidatura presidencial, gana Nasrallah, por eso Nasrallah ahora es candidato del Partido Liberal, y mientras tanto la candidatura de Rizzi Moncada en Libre respondía más que nada a preservar el control del partido en manos de los Zelaya, pero desde el principio se le auguraba una perspectiva electoral muy baja. Eso explica más o menos qué es lo que conduce a este resultado tan ajustado. Entre tanto, el Partido Nacional presenta la candidatura del exalcalde de Tegucigalpa, Nasria Fura, que es una figura muy vinculada a lo que fue el periodo de Juan Orlando Hernández, con muchas denuncias de corrupción, también con un cierto apoyo entre ciertos sectores, sobre todo por ¿cómo es esto?, las obras de infraestructura que se hicieron durante su mandato. Se preveía desde el principio que iba a ser una contienda o bien de 3/3 o bien entre Nasrallah y Afura, y bueno, en unos días antes de la elección trasciende algo que se hizo muy viral, que es el apoyo de Donald Trump directamente a Afura, que es algo que muy pocos explican, ¿no?, en el contexto que está viviendo la crisis militar con el régimen de Maduro en Venezuela, en el que gran parte de la narrativa de Trump pasa por combatir el narcotráfico, se termina asociando con un partido político y un sector político que en Honduras está sospechado de una enorme anuencia con el narcotráfico, y por si esto fuera poco, unos días después indulta a Juan Orlando Hernández, que se encuentra ahora mismo, que fue extraditado por el gobierno de Castro a los Estados Unidos para ser juzgado y finalmente condenado por estos delitos. Y es así como llegamos a la elección, se produce en un estado de relativa calma, el proceso electoral fue pacífico, y comienza el escrutinio que dura varios días, durante el cual primero está Afura, después está primero Nasrallah, y así sucesivamente se fueron alternando hasta que Afura queda arriba con el 99% de las actas escrutadas, con un 40,52% de los votos, segundo Nasrallah con un 39,2%, y tercera Rizzi Moncada con un 19,29%. Felipe, ¿qué ha pasado en esta última semana bastante álgida? Ha transcurrido más de una semana del conteo, hay tires y aflojes entre las dos fuerzas que se disputan el poder. ¿Qué ha pasado en esta semana y qué se espera que pase en la próxima? Bueno, tuvimos un conteo de 2 semanas. En ese periodo, en la primera parte del conteo, arrancó muy fuerte Nasria Fura, arrancó en primer lugar. Después, poco a poco, su ventaja fue disminuyendo a medida que ingresaban datos de los departamentos más favorables a Salvador Nasrallah, hasta que Nasrallah se ubicó en primer lugar. Después Nasrallah vuelve a caer ante un botazo de los sectores rurales más favorables al Partido Nacional, a Nasria Fura, el candidato respaldado por Donald Trump, y vuelve a quedar Afura arriba para finalmente, en la última etapa del escrutinio, definirse las últimas actas, ¿no?, a favor de Afura. Quedamos con una diferencia de menos de 45.000 votos exactos entre los dos candidatos y más de un 10% de actas que tienen inconsistencias, tal y como la misma página del CNE hondureño lo ha publicitado. Estas actas son actas que tienen errores obvios o incluso irregularidades como más votos que votantes, y que son las que se tienen que terminar de definir, ¿no?, en el proceso de impugnación del escrutinio definitivo. Para colmo, todo lo que hemos visto en estas 2 semanas han sido un escrutinio preliminar, cuyo objetivo era dar certeza electoral la noche de las elecciones, una noche que ha durado 14 días, para que nos hagamos la idea.
El CNE tiene 30 días por ley para dar un resultado definitivo, o sea que lo tendría hasta el 31 de diciembre, y finalmente tiene que haber un presidente electo para que asuma el 27 de enero, lo que anticipa una batalla muy prolongada que puede acabar en lo judicial, puede acabar dividiendo al ente electoral hondureño. Se han hecho muchos reportes, algunos de los cuales resultaron ser falsos. Por ejemplo, se llegó a reportar hace unos días que el Ministerio Público, que se presume favorable al oficialismo, había buscado detener con supuestos cargos de corrupción a las consejeras del Partido Liberal y del Partido Nacional, Cosette López y Ana Paola Hall. Y bueno, finalmente resultó ser falso, el Ministerio Público lo desmintió, pero hay muchas fake news, mucha denuncia cruzada, mucha tensión. Y lo que se espera es que ahora, hoy, 13 de diciembre, está iniciando lo que es el escrutinio especial, ¿no? Se busca revisar voto por voto, acta por acta, que es algo que venían reclamando desde Nasrallah y desde prácticamente todos los sectores, ¿no? Con el objetivo de terminar de definir el conflicto electoral. Hay muchas cosas que se pueden leer. Primero, la actitud que están tomando las fuerzas políticas dan a entender que la puja que hay atrás de todo esto y que ha transcurrido en estas 2 semanas y que se va a seguir prolongando, a mi juicio, durante los próximos días, da a entender que la cosa no está definida para nada. Lo único que parece estar definido es la derrota de Libre, porque durante los primeros días hubo como unas dudas, ¿no?, sobre si Libre iba a poder impulsar una anulación de la elección presidencial. Parte de la militancia más dura lo había reclamado, afirmando que se había cometido un fraude a gran escala, pero finalmente pareciera que Libre ha aceptado la irreversibilidad de la derrota, porque en los primeros días posteriores, hace 3 días, más tarde, después de que se terminaran de publicar los cómputos finales, ¿no?, Mel Zelaya, el expresidente, compareció para rechazar el resultado del conteo preliminar y decir que según las actas que posee Libre, que no han hecho públicas, ni Libre ni el Partido Liberal han hecho públicas sus actas, quien encabeza el conteo es Nasrallah. Pocas palabras, Libre estaría intentando impulsar la idea de que ganó Nasrallah. Bueno. Pregunta importante, Felipe, ¿a cambio de qué? Uh-huh. ¿Qué crees que busque Zelaya y compañía y su partido reconciliándose con su viejo aliado y ahora adversario? ¿Escoger lo menos malo? ¿O puede haber tranza burocrática eventualmente en un gobierno de Nasrallah? ¿O impunidad, no sé, en cargos de corrupción? ¿Qué busca directamente? Hay una sucesión de cuestiones que están en juego. Libre sabe que la salida del poder es costosa, gane quien gane, porque con Nasrallah tampoco se llevan bien. Y no están coordinados perfectamente para lo que es combatir, para lo que es definir la puja electoral. Porque yo podría usar términos como combatir un fraude, o podría usar términos como para esclarecer la elección, pero la verdad no te sé decir muy bien qué está ocurriendo, porque como los 3 partidos tienen agendas contrapuestas, como ya hemos dicho en otras ocasiones, los 3 tienen credenciales éticas y democráticas cuestionables en el mejor de los casos. Yo no puedo hacer una afirmación, poner las manos en el fuego por ninguno de los 3, pero sí te puedo decir que hay en juego una multitud de intereses en el escrutinio definitivo, no solamente la presidencia. En el escrutinio definitivo, en el CNE, como ya dijimos, una autoridad electoral dividida entre los 3 partidos por igual, ¿no?, con consejeros de Libre, consejeros del Partido Nacional y consejeros del Partido Liberal, las juntas receptoras de votos, todo eso dividido en 3 tercios, se definen alcaldías, se definen diputaciones, se definen múltiples cargos. Entonces, todo eso puede ser objeto de negociaciones. Ahora bien, ¿podría negociar Zelaya en ese contexto? Tendría el voto definitivo para negociar tanto con Afura como con Nasrallah. Y eso explica también el silencio que ha mantenido Afura. Afura se ha mantenido muy callado, ha mantenido una actitud apagada, incluso, aunque muy cauta. Nasrallah ha sido mucho más vocal, ha denunciado que le quieren hacer un fraude, pero, a diferencia de lo que fue la elección de 2017, se ha mantenido mucho más comedido, no ha llamado a la calle, no ha llamado a medidas de fuerza, y eso da a entender, ¿no?, como que todavía cree rescatable el proceso. Están en juego, por ejemplo, la alcaldía de Tegucigalpa, la capital, que es la ciudad más poblada y más importante, donde el Partido Nacional terminó liderando por muy poquito el conteo, y
hay que ver si se puede, si Libre pudiera revertir, ¿no?, ese resultado en el escrutinio definitivo. Recordemos que estas actas con inconsistencias se pueden anular. Es un proceso que de hecho es totalmente legal, sería técnicamente un fraude, pero es totalmente legal que los partidos se pongan de acuerdo para anular actas inconvenientes y respaldar actas convenientes. En ese sentido, yo creo que eso es lo que está en juego ahora en este conteo especial, y yo creo que eso es lo que está en juego en los próximos días. Y en cuanto a la decisión de Libre, bueno, yo creo que Libre se dio cuenta de que no tiene ninguna forma de retener el poder y que solamente está tratando de asegurarse la salida del poder menos desventajosa posible. Hay que ver también cómo se lo toman los elementos de la élite económica hondureña que están detrás de Afura, sin ninguna duda. Los elementos internacionales, Trump ha respaldado a Afura duramente, pero ya lo conocemos a Trump. Si a la larga le toca sentarse con Nasrallah, yo creo que el único problema sería si Libre tuviera alguna posibilidad de quedarse. Yo ahí creo que Trump no lo toleraría, pero con Nasrallah sí se podría sentar, ya lo vemos, se sienta en la oficina, atiende el teléfono y después sale diciendo, I just talked with Salvador Nasrallah, he's a great man. Sí. Y bueno, y en 2 minutos ya se terminó la alianza con Afura. Pero bueno, serán unos días bastante tensos. Porque, bueno, en ese sentido el ejército hondureño ya se expresó incluso. Durante unos días hubo mucha tensión en ese sentido porque el ejército había pedido antes de la elección copias de las actas y han dicho que van a reconocer como comandante en jefe a aquel que el CNE declare presidente electo. Eso ya te garantiza que el 27 de enero el que sea declarado ganador va a asumir, así sea de facto. Al momento de grabar este podcast, Felipe, no es claro cuál de los dos llegará a la presidencia, Nasrallah o Afura. Exacto. Pero en los dos escenarios hipotéticos, ¿qué diferencias marcarían un gobierno del otro, tanto en eventual política interior y sobre todo en política exterior? Bueno, si gana Afura, podemos esperar que una política exterior absolutamente alineada con Donald Trump. De hecho, a eso ha apuntado el respaldo, ¿no?, del presidente estadounidense. Podemos esperar un volantazo a la derecha en múltiples frentes, una fuerte exaltación de valores conservadores, de lo que marcó la campaña de Afura. Fue una campaña anticomunista arquetípica, si te digo. Yo no sé cómo será el panorama de la crisis de seguridad. Ya hemos visto al Partido Nacional de Honduras gestionando la seguridad. Fue bajo su mando que el país llegó a ser el país sin guerra más violento del mundo, y también se ha acusado al partido de tener vínculos con el narcotráfico. Realmente no sé cuál sería la pretensión de Donald Trump, fuera de polemizar un poco, respaldando al Partido Nacional. Cuanto a Nasrallah despierta aún más incertidumbres igual en algunos frentes, porque es conocido por sus constantes cambios de opinión, constantes cambios de partido. Arrancó hace muchos años buscando posicionarse como una figura que buscaba capitalizar un voto contrario al Partido Nacional, pero desde una perspectiva más conservadora que el Partido Libre. Luego tuvo un giro medio bukelista, como tratando de imitar los modos de Nayib Bukele. Ahora compite con una contienda que él califica como liberal de centro-derecha, y dice defender la historia del Partido Liberal, un partido tradicional al que se afilió hace tan solo 1 año y medio. Entonces, yo te diría que de hecho la incertidumbre pasa más por a dónde van a girar los gobiernos, gane quien gane. El frente en Honduras es incierto a más no poder. Bueno, pues es un escenario bien complicado. ¿Tú crees que antes de Navidad, antes de las fiestas de fin de año, tengamos resuelto el tema o se irá la definición hasta empezando el mes de enero? Y yo creo que por lo menos vamos a tener proclamado un ganador para fin de año. Eso ya es algo casi decidido, la ley lo exige, y dudo que el CNE dilate tanto la proclamación, para lo cual el ejército va a responder reconociendo al ganador. Ya lo dijeron, ya lo anticiparon, y se procederá a una transición así Libre no lo quiera. También hay que ver cómo reacciona la militancia de Libre, pero yo la veo muy desmovilizada y muy apática, así que no las veo en condiciones de enfrentar un periodo de movilizaciones o de enfrentamiento policial, ¿no?, como el que hubo en 2017,
menos para defenderlo a Nasrallah. Es gracioso porque en ese momento fue para defenderlo a Nasrallah, pero ahora no lo sería. Y bueno, tocará por verse cómo se desarrolla el escrutinio especial en los próximos días. Pues se nos espera un apasionante escenario, lamentable eso sí, por el pueblo hondureño, pero apasionante para nosotros como analistas, y yo creo que podremos en nuestro último capítulo, si hay novedades, hacer una pequeña actualización de la situación hondureña, si te parece. Sí, yo quería cerrar, ¿no?, haciendo una reflexión que es una pena ver que la voluntad del pueblo hondureño se vaya a definir en un escritorio y que no se haya definido en las urnas la noche del 30 de noviembre como correspondería en un país normal. Es una pena ver también, yo tengo muchos amigos en Honduras, a quienes quiero muchísimo, muchos de diferentes partidos, y todos tienen una actitud decepcionada. Entonces yo no he encontrado en Honduras a prácticamente nadie que me defienda a rajatabla a su partido político. La mayoría de las fuerzas están conectadas al crimen organizado, tienen redes clientelares enormes. Recuerdo que tenía un amigo militante de Libre que me dijo, los de Libre también son una escoria, pero son la única escoria que hace algunas cosas, como así lo dijo. Y lo mismo me han dicho algunos que votan al Partido Nacional, que lo hacen por rechazo a... Entonces es muy lamentable ver que un país haya caído en ese tipo de discusión política, y sobre todo ellos, porque son muy buena gente, yo le tengo mucho cariño, así que nada, solamente mandarle un abrazo a todos los hondureños que escuchen esto y esperamos que en un futuro las cosas se desarrollen para mejor. Me sumo a esa invitación y bueno, invitar a toda nuestra audiencia a que nos acompañe en nuestro capítulo final la semana que viene, viendo los últimos comicios trascendentales, por lo menos de este lado del globo terráqueo, analizando la segunda vuelta presidencial en Chile, que se celebrará mañana domingo 14 de diciembre y que disputará entre la candidata Janet Jara y José Antonio Cast. Entonces la invitación es a que nos acompañen, tendremos 2 últimos programas de escrutinio muy seguido y nada, Felipe, ha sido un gusto como siempre. Gran gusto, Luis Fer, gran abrazo a todos los que nos están escuchando y a todos los que nos van a escuchar. Recuerden que me pueden seguir en Twitter como @fescrutinio y bueno, recomiendo seguir también a La Gaitana en sus redes sociales. Muchas gracias, Felipe, y a todos ustedes que tengan un excelente día y una excelente semana cuando sea que escuchen este podcast. Chao, chao. Escrutinios es una idea original de Felipe Gali y Luis Fernando Pacheco, producido por La Gaitana Periodismo Independiente. El diseño sonoro es de Ani Cortés, la edición es de Diego Achuri y la voz institucional de La Gaitana es de la poetisa Ana Patricia Collazos. Este fue un producto de La Gaitana Periodismo Independiente. Pueden visitar nuestra página web www.lagaitana-periodismo.com y seguirnos en Facebook como La Gaitana Periodismo Independiente, en Instagram, TikTok y X como La Gaitana Periodismo.